La segunda edición del Festival de Cortos de Animación Suma 3D quedó oficialmente abierta el pasado 5 de marzo con el cine del Círculo de Bellas Artes como testigo. La iniciativa, puesta en marcha en 2014 por un grupo de empresas liderado por Sumur Render, forma parte de Un Año en Corto, programa de eventos que la Comunidad de Madrid celebra en torno a los cortometrajes. Enhorabuena por este concurso. Deseamos a esta edición todo el éxito que ha tenido en las anteriores y nada, a todos los que estáis aquí, que os animéis a participar. Entre los objetivos del certamen se encuentra el de sumar apoyos dentro del sector para conseguir el desarrollo de nuevos talentos, nuevos proyectos y hacer un frente común para potenciar la animación. Está habiendo muchísimos más proyectos, estamos viendo que hay muchísimas más producciones en marcha y fundamentalmente estamos viendo que hay muchísima más formación en el sector digamos, de la animación y el arte audiovisual. Y por supuesto que también lo que hay es muchísimos más estudiantes que están optando por esta tipología de estudios, ¿no? Suma 3D va dirigido a los estudiantes de animación y a las escuelas que impartan estos estudios, pero también a los profesionales que hayan finalizado su formación y quieran presentar sus cortos. Pero el certamen también tiene otra vertiente y es que busca la internacionalización a través de la participación de cortos de estudiantes extranjeros, despertando el interés de instituciones también extranjeras. Para que os hagáis una idea, pues ya hay varios cortos subidos por parte de universidades americanas, ¿vale? Como puede ser la Becker o puede ser la Universidad del Sur de California. Bueno, pues ahí os lo dejo. Es decir, a los que queráis participar, pues bueno, pues vais a competir con escuelas de bastante nivel, ¿vale? A nivel de animación. Este año, además de las categorías del año pasado, proyecto de corto, corto terminado en 2014 en el que Canal Plus dará su propio premio y diseño de personaje con Guillermo García Carsi como padrino, han incorporado una cuarta al proyecto Transmedia. Hemos metido el proyecto Transmedia porque pensamos que los proyectos Transmedia son el futuro de cualquier proyecto, ya sea una serie, sea un corto o sea un largo. De hecho, las televisiones no apuestan por ningún proyecto que no tenga un enfoque transmedia. La presentación de esta segunda edición contó con un invitado muy especial, Bluey Malone, Detectives Imaginarios, primer corto español nominado a los premios Goya, financiado por crowdfunding. La financiación, simplemente para la búsqueda de financiación tienes que preparar un dossier, presentarte a subvenciones, buscar sponsors. Nosotros en financiación pues recurrimos a crowdfunding, como dijimos antes, somos el primer corto que se financió parcialmente con crowdfunding en España. Pues todo eso supone una serie de limitaciones de cómo puedes hacer las cosas. Pero además de la financiación, los creadores de Bluey Malone también hablaron de otros temas de su creación, motivando a los nuevos talentos de la animación. Entonces, vamos a intentar dejar un poco de lado el mundo de las respuestas y el mundo de vamos a hacer, que ya verás que les va a gustar, y el mundo de las expectativas, y vamos a relajarnos y pasárnoslo bien. A Suma 3D todavía le quedan 3 grandes citas, una de ellas la gala de entrega de premios el próximo 17 de julio.